Saluda Ronaldo Ortiz en esta ocasión con la grata presencia del profesor Jorge Aparicio, analista internacional y entendedor del tema geopolítico mundial y de lo que hoy día sucede en nuestro mundo, ¿no? El profesor Aparicio está con nosotros para hacer el aporte que reiteradamente nos da sobre lo que es la realidad de nuestro mundo. Esto es Frenazo Noticias. A continuación, el profesor Jorge Aparicio. Muchísimas gracias, agradezco mucho su invitación para poder discurrir sobre algunos temas que son vitales o cruciales para el mundo, para la región de Latinoamérica y para Panamá mismo. Comencemos diciendo que la característica dominante del mundo en el cual vivimos es una carrera armamentista sin precedentes, acompañada de una escalada militar, y que ambas se inscriben en el contexto de guerra de conquista, guerra de agresión ciertamente, pero guerra de conquistas. ¿Conquista de qué? Conquista de las materias primas estratégicas, conquista de los espacios oceánicos, conquista de los mercados, conquista de los medios de comunicación mundial, de la centralización del poder mediático global, conquista de las industrias, conquista, y quizás la peor de todas las conquistas existentes, la conquista de carácter cultural, la conquista del pensamiento, es decir, la colonización o la recolonización mental, cultural y psicológica de amplios sectores de los pueblos, todo con un solo propósito, de que el mundo sea unicéntrico, unipolar, y que sirva a los intereses del imperio más grande y más fabuloso, más destructivo que se ha conocido en el mundo, y que son lamentablemente los Estados Unidos de América, un imperio que va mucho más allá todavía de Roma. Ha sido un imperio cuyas fronteras geográficas superan a todos los imperios del mundo. El imperio romano, considerado hasta hace un siglo atrás como el imperio más grande que ha existido en el mundo, no es nada al lado del actual imperio, que tiene capacidad para desatar una guerra nuclear y destruir el planeta Tierra 16 veces. Imagínense ustedes, los arsenales nucleares son de tal magnitud que aun cuando se haya firmado con Rusia un tratado llamado SALT II, es decir, limitación de armas estratégicas, y que reduce el arsenal a 1500 ojivas nucleares, aún así la cantidad de ojivas nucleares existentes en el mundo y que pueden ser eyectadas o transportadas mediante vectores o misiles, llamados misiles, tienen capacidad para destruir 16 veces el planeta Tierra y dejar el mundo seco como un desierto. En una época universal, donde existen 5 grandes crisis universales, como jamás ha existido en el mundo, y las citamos: la crisis energética,
y los panameños la estamos viviendo ahora mismo, día a día, la estamos viviendo. El carro que está pasando ahora mismo por enfrente, el taxista, el transportista, el oficinista, el panameño promedio que tiene su carrito, tiene ahora mismo una gran presión psicológica. Es como armonizar el costo del combustible con los gastos y los compromisos económicos que tiene para su casa y su familia. Es decir, el asunto energético. Pero además de esto, de la crisis del combustible, tenemos una crisis llamada la crisis acuífera, la crisis del agua. El mundo está viviendo la peor crisis del agua en toda su historia. Y este es un asunto muy, muy serio. Tanto así que un país como Panamá, que siempre fue feliz por tener muchas aguas, no solamente eso, no solamente tener volumen de agua, sino tener el agua más pura y más limpia del mundo y en cantidades abundantes, acaba de pasar por una crisis traumática. Por primera vez el pueblo panameño se quedó sin agua. Me temo que no es la primera vez que esto sucederá, si no las infraestructuras no se reponen, sobre todo si no se dicta políticas ecológicas, políticas para salvar los ecosistemas. Podríamos quedarnos a un plazo relativamente corto en Panamá sin agua y vivir la tragedia de otros países en el mundo. Este asunto del agua es tan grave que ahora mismo más de 2.000 millones de personas se han quedado sin agua. Y cuando le digo se han quedado sin agua, es que se han quedado secos. No solamente que no tienen grifo para abrir la pluma, es que los lagos, los estanques, los ríos, las lagunas se han secado, sencillamente se han secado, porque el mundo ha sido explotado en una forma tan brutal e irracional, económica, tecnológicamente, que hay un desbalance entre el contexto ecológico y medioambiental y la política de bienestar económico y social, que debiera ser la primera cosa, satisfacer a los pueblos. La segunda gran crisis del agua, etcétera, y que golpea actualmente a 2.000 millones de habitantes, y que tenemos un ejemplo, por ejemplo, los países del Sahel o del grupo subsahariano africano se ha quedado totalmente sin agua, y se cree que de no haber un cambio mundial en las políticas económicas de consumo energético mundial y otros, esas poblaciones, esos pueblos están condenados a desaparecer. No les extrañe a ustedes que esa situación llegue a América Latina si nosotros no defendemos nuestros recursos acuíferos, que grandes son. El recurso guaraní, por ejemplo, que cubre a 3 países, Brasil, Paraguay y Argentina, que cubre también otros acuíferos que hay en otras partes de América Latina, en la cuenca amazónica, etcétera, y que son la única oportunidad de esperanza que nosotros tenemos de tener agua buena y abundante para todos los latinoamericanos, para 600 millones de latinoamericanos, el día que nosotros tengamos la dicha de ser un conjunto de países integrados económicamente, es decir, el día que se produzca la integración económica latinoamericana bajo el pensamiento glorioso de Simón Bolívar, bajo la espada de Simón Bolívar, bajo el pensamiento de Simón Bolívar y bajo el espíritu que hubo aquel 22 de junio de 1826, Congreso Anfictiónico de Panamá, que fracasó gracias precisamente a las
gracias a los esfuerzos denodados que hicieron los cónsules norteamericanos para que esto fracasara y triunfase la doctrina Monroe que todavía domina América Latina y que se extiende a otras partes del mundo. Después de esta crisis hay otra gran crisis terrible, que es la crisis alimentaria, la crisis de los alimentos, la crisis, yo diría, la crisis que está conduciendo el mundo actual a una hambruna sin precedentes. El planeta Tierra tiene 6.000 y pico de millones de habitantes, unos 6.400 millones de habitantes. Pronto iremos a los 7.000 millones de habitantes. Creo que en los próximos 5 o 6 años ya estaremos en 7.000 millones de habitantes. La disponibilidad de alimentos que hay ahora mismo es menor que la demografía mundial. En otras palabras, la cantidad de gente en el mundo, el crecimiento de la población en el mundo es un crecimiento de tipo geométrico, mientras que el crecimiento de la producción y de los alimentos es de tipo aritmético. Hay toda una asimetría, ¿verdad? Una relación asimétrica entre producción de alimentos y disponibilidad. Pero en verdad que el planeta Tierra no basta para darle comida a 7.000 millones de habitantes. Será que tenemos una sobrepoblación tan grande que diría a cualquiera que el planeta está demasiado habitado y que demasiada gente y poca comida. No, esa teoría malthusiana es una teoría imperialista y que viene desde el siglo XIX para acá. En realidad, el planeta Tierra, este hermoso planeta que nosotros tenemos, tiene capacidad para alimentar, no una vez, tiene capacidad para alimentar 20 veces la población actual del planeta Tierra. Si la producción atendiese a la filosofía del bienestar social y de la calidad de vida, alcanzaría. Pero desgraciadamente en el día de hoy, a presente, la producción de alimentos no está en manos de los pueblos, dueños de sus recursos naturales. La producción grande de los alimentos está en manos de las llamadas de los llamados agronegocios o empresas de agrocombustibles, que, no dándose por satisfechas con el petróleo que disponen y con otras fuentes de energía, han ido han hecho suya la aberración mental de transformar la comida, la dieta del panameño, la dieta del guatemalteco, la dieta del mexicano, la dieta del africano, transformarla nada más ni nada menos que en combustible para que sus 4x4, carros 4x4 circulen en sus países para calentar sus casas y sus estructuras durante el invierno, para dar refrigeración a las mismas durante la época de calor, etcétera, etcétera. Es increíble. La comida, entonces, obviamente, hay hambre en el mundo, pero no es porque las tierras cultivables no alcancen para alimentar a todos los seres humanos que Dios crió. No, de ninguna manera. Hay hambre porque hay un orden económico, político y social. Hay una estructura económica mundial que prioriza las necesidades de las máquinas y las necesidades de la avaricia y del egoísmo antes que las necesidades intrínsecas del ser humano.
cuarta crisis universal, la crisis medioambiental o la llamada crisis ecológica. ¿Qué significa esto? Bueno, todos lo estamos viviendo. Hay ahora mismo el medio ambiente se está trastornando. El medio ambiente está ahora mismo en una situación de crisis. Ya no sabemos más cuándo empieza el verdadero verano y cuándo este termina. Cuándo empieza el invierno y qué puede suceder en el curso de ese invierno. En Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo fiel y viviente de eso. Hasta hace 20 años, hasta hace 10 años atrás, 12 años atrás, las estaciones estaban marcadas. Invierno, la periodo de lluviosa, era periodo de lluvia. El verano era periodo tal y entraba. En el mes de diciembre las lluvias venían en mayo. Ahora mismo vivimos una situación en que no sabemos si realmente hay verano. Pareciera verano, pero hay lluvia, y lluvias muy fuertes, etc. Hemos sufrido también inundaciones terribles, tanto en la República de Panamá como en América Latina. Actualmente hay inundaciones en Brasil. La hemos visto en el día de ayer en la televisión, como las laderas de la montaña se derrumban completamente y sepultan a miles de casas y de ciudadanos. Brasil está sufriendo de eso y tiene un gran problema ahora mismo para hacerle frente a la situación, pese a que Brasil es nada más y nada menos que la séptima potencia económica mundial y está teniendo un grave problema de tipo político, económico y social con esto. Inundaciones en Colombia, inundaciones en Centroamérica, inundaciones en el cono sur latinoamericano, inundaciones también en Panamá que han afectado poblaciones enteras. Hace escasamente pocos días atrás, pocas semanas atrás, enteros en Panamá que habían sido totalmente arrasados precisamente por la corriente de agua provocada por una lluvia, resultado de un medio ambiente enloquecido. Pero no solamente esto, tenemos también el problema de los huracanes en el Caribe, el problema de que el planeta ha entrado en una época de profundo trastorno ecológico y medioambiental. Hay una especie de mutación ahora mismo tal vez en el planeta, y esto se debe a que el hombre, la acción depredadora del hombre ha creado todo esto. Yo me refiero a los terremotos, ¿no? Terremoto en Chile, terremoto en Haití, terremoto en Japón, tsunami allá, acompañada de otras grandes desgracias que están sucediendo en Japón, por ejemplo. Para tomar un pequeño momentito solamente, qué cosa tan rara que esta gran desgracia que ha tocado a Japón suceda en un momento donde hay una lucha feroz entre las propias potencias colonialistas por posicionarse de espacios económicos y comerciales privilegiados, y que este país haya tenido un terremoto acompañado de un tsunami, y encima de eso la explosión de tres reactores nucleares, de 3 centrales nucleares, que posiblemente contaminarán a todo Japón, porque ya ahora mismo está la radioactividad sobre Tokio. El gobierno japonés, sabemos, ha mentido y no ha dicho la verdad. La situación es mucho más grave, y yo compararía la crisis que está medioambiental y ecológica que está viviendo Japón ahora mismo con lo que pasó en Chernobyl, en Rusia, ¿ya? Y que la alerta llegó a un grado 7 y pues que mató posiblemente a centenares de miles de personas. Esto sucederá también. El problema no es solamente eso. El problema es que si esos 4 reactores revientan, ¿ya? Y la estructura que envuelve cada central nuclear,
que es muy fuerte, si llega a reventar y abrir un orificio y escapa por allí definitivamente la radioactividad, esta radioactividad se va al espacio. Y como Japón está ubicado en el Océano Pacífico, pues naturalmente que hacia el Océano Pacífico fluirán esas emanaciones, esa radioactividad. Y si un tsunami tiene la capacidad de producirse en Indonesia, como el que hubo en el año 2004, o ahora en Japón, y tiene la capacidad potencial para llegar a las costas latinoamericanas y a las costas panameñas, gracias a Dios no sucedió, pero tiene la capacidad potencial de hacerlo tan solo en unos 2 días, 3 días. Imagínense ustedes los vientos en el Pacífico que corren tan rápido, en cuánto tiempo alcanzarían, por ejemplo, las costas de América Latina, las costas chilenas, las costas peruanas, las costas panameñas, las costas centroamericanas, posiblemente un tiempo de 1 mes, 2 meses o antes, depende de la intensidad de los vientos, de su dirección y de qué tanto corran, etc. Todo esto para decirles que el mundo está viviendo ahora mismo una crisis terrible. El problema del medio ambiente es fundamentalmente un problema causado por la acción depredadora del hombre. Y la acción depredadora del hombre no es en sí la acción depredadora del campesino o de las poblaciones locales, sino la acción depredadora de fuerzas económicas de carácter globales o imperiales que están ahora mismo acaparando tierras en América Latina, en Asia y en África. Están desmontando las selvas, están desbrozándolo todo, están masacrando la naturaleza para sembrar alimentos que debieran ser para la vida humana, sembrarla para transformarlas en combustible, por la escasez energética, por la escasez de gas, por la escasez de petróleo, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, vivimos una gran aberración en el mundo actual, que es sumamente indignante, y es que los Estados Unidos de América, en los tiempos del señor George Bush II, inventaron la idea de producir energía, de resolver el problema petrolero, en parte o parcialmente, transformando el arroz en combustible, el maíz en combustible, la yuca y el ñame en combustible, transformar los alimentos, el azúcar, la caña de azúcar y otros alimentos en combustible. Es esto precisamente lo que ha encarecido el costo de la vida en los países de África, Asia, América Latina y parte de otros países como el mundo árabe, por ejemplo, que no son petroleros. Es precisamente esa aberración que hoy día se está dando. No es el hecho de que, bueno, porque el petróleo aumentó en tal parte, inmediatamente aquí hay una crisis económica que eleva el combustible, que eleva los alimentos. Sí, claro está. Obviamente que lo que suceda ahora mismo en Libia, lo que suceda en Egipto, lo que suceda en Marruecos, y peor aún lo que pueda suceder en los países de las petromonarquías, es decir, en la península arábica, en Arabia Saudita, en Kuwait, en Omán, en Qatar, en Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos, etc., tendrían una incidencia directa sobre la economía mundial en 24 horas y nos llevaría a un estado extremo de shock económico y social. Pero más allá de eso, lo que está afectando la economía agraria mundial, la economía alimentaria del mundo, es que las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas multinacionales que se dedican
a la actividad alimentaria, están comprando todas las tierras en los países del tercer mundo para sembradíos agrícolas que no están destinadas a alimentar a millones de famélicos de hambrientos, sino la industria, la gran industria energética de ellos mismos. Lo están haciendo en África, en América Latina, en todas partes. Vamos a quedar aquí un día sin tierra, etc. Vamos a quedar en África, vamos a quedar sin tierra sencillamente en América Latina y en Panamá, porque los extranjeros están viniendo aquí a comprar tierras. ¿Y para qué? No crea que vienen para comprar tierra para hacer turismo, ¿ya? Y para llevar una bella vida. Hay muchos vienen desde luego a su tercera edad para tener una vejez feliz y descansar merecidamente después de 50 años de trabajo. Enhorabuena, bienvenidos son, que sean americanos, canadienses, europeos, etcétera, etcétera. El peligro no está allí. El peligro está en que en Panamá ahora mismo se está subastando al extranjero. Están comprando las fincas, las haciendas, tierras en grandes cantidades, y no es por placer o por la vanagloria de decir, bueno, tengo tales y tales haciendas ganaderas. No, es algo más que eso, es para sembrar, para crear la industria de palma, de aceite de palma, por ejemplo, el aceite de palma, para producir grandes huertos, enormes cantidades de tierra, convertirlas en alimentos a fin de reexportar esos alimentos a las grandes compañías transnacionales que las compran para convertirlas en combustible. No es posible que tanto en nuestro país como en América Latina, de donde hay una pobreza, una extrema pobreza aberrante, porque los niveles de pobreza en este país son terribles, terriblemente altos. Dígase lo que se diga, ya es maquillaje. La realidad es que hay una pobreza que revuelve el estómago, que indigna, que duele el corazón cuando se va a la campiña, al interior de nuestros países, y vemos que la mayoría de esa población está desnutrida. Y no me refiero solamente a la población indígena. Las áreas indígenas es lo más aberrante que ya puede haber en el mundo. ¿Ya? Las áreas indígenas, en su mayoría, la población sobrevive con menos de 25 o de 50 centavos al día. Hay poblaciones indígenas nuestras en la cordillera de Tabasará, en Santiago de Veraguas, en Bocas del Toro y en otros lugares, que ya se alimentan de lo que pueden encontrar, del mango que pueden encontrar, de las frutas que pueden encontrar, pero cuando el verano arrecia, etcétera, entonces hay que comer hojas y raíces para alimentarse. No me refiero a esa extrema miseria, que es vergonzosa, porque la población panameña constituye un 12% del total de la población panameña, y son tan panameños que nosotros, o más todavía, porque son los pueblos originarios de América, y debemos sentirnos orgullosos de tener un componente indígena, y entonces hacia allá debe ir una prioridad humana y social definitivamente dentro de la planeación de desarrollo. Me refiero a los distritos en extrema pobreza, en Santiago de Veragua y en todo el interior. Es terrible la cantidad, centenares de miles de panameños que disponen de menos de $2 al día para alimentarse, o $1.50, cuando la familia promedio en Panamá es de unas 4 o 5 personas. Pregunto yo a ustedes, los que me escucharán, ¿serían ustedes capaces de alimentar una familia con $1.50, con $2, con $3? En Panamá, en los actuales niveles que registra el costo de vida, imposible, claro que no lo podrían hacer. Pero sin embargo es una realidad en nuestro país. Eso no solamente sucede en Panamá, eso sucede en toda Centroamérica y peor aún que en Panamá. Sucede en América Latina y peor aún todavía que Panamá. Sucede en Brasil, que es la 7ª potencia económica mundial, y donde hay una extrema pobreza aberrante que da escalofrío. Una cosa es el sur de Brasil, por ejemplo,
y otra cosa es el nordeste de Brasil, el llamado polígono del hambre o de la miseria, donde el campesino ya no encuentra más que hacer, porque ya no se puede emigrar inclusive a las grandes ciudades porque tampoco hay trabajo, hay demasiados problemas de seguridad, demasiados problemas para instalarse, es demasiado caro, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una de las grandes crisis. Pero además de esto, como que si fuera poco, tenemos una crisis médico-sanitaria y es de carácter mundial. Y esto es muy importante subrayarlo. Hay una crisis médico-sanitaria de carácter universal o mundial. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que hay países donde es más importante la industria de construcción de edificios lujosos antes que la de crear laboratorios e industrias farmacológicas. Muy bien, una ciudad que tiene edificios o rascacielos de 50, 60 visas es algo impresionante para el extranjero, para el turista, para el Fondo Monetario Internacional, para la Banca Mundial, para los burócratas, para los tecnócratas y para gobiernos que están totalmente divorciados de sus pueblos. Pero no es algo que pueda impresionarme a mí o a él o a cualquier otra persona, porque no se come con edificios, ¿ya? Definitivamente no se cura, la salud humana no se puede regenerar subiendo por ascensor a un edificio que tenga 40 o 50 pisos y que haya costado 200 millones de dólares. Eso de nada nos sirve si nosotros, los panameños, los guatemaltecos, los brasileros, los argentinos, los seres humanos de este mundo, si nosotros no tenemos una base industrial fuerte en materia farmacológica, en producción de medicamentos, etcétera, entonces estamos mal. Esta es la situación de Panamá, esta es la situación de todos los países de América Latina. Ojo, quiero ser muy sincero. Al hablar de esta manera no me estoy refiriendo a un gobierno en particular, me estoy refiriendo a toda una superestructura política que actualmente controla los resortes del poder en el llamado tercer y cuarto mundo y que le da prioridad a cosas que no son realmente importantes, ya sea porque obedecen a patrones culturales y mentales ajenos a sus pueblos, ya sea sencillamente porque el imperio les impone a través del neoliberalismo esquemas de consumo, etc. Pero lo cierto es que para hablar de la medicina, de la crisis médico-sanitaria en América Latina, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que en un país como en el nuestro hay una crisis del sistema de salud, hay una crisis del seguro social. Y esa crisis existe también en Costa Rica, existe también en Guatemala, existe también en algunos países que pues le han dado prioridad a materias de desarrollo, pero en otras cosas que no son vitales para el ser humano. Y cuando hablo de Panamá lo hago porque somos panameños, es el país que mejor conocemos, aunque conozco perfectamente cuál es la situación de la salud en todos los países africanos, de Asia, uno por uno, etc., gracias a las estadísticas que nos brinda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una agencia especializada de Naciones Unidas. Pero lo cierto es que en Panamá, miren, en Panamá cerca de un 50% de la población no tiene acceso ahora mismo al costo de los fármacos. ¿Por qué? Porque es muy cara, es muy cara. Estos fármacos, esta medicina la producen las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, alemanas, francesas, norteamericanas, canadienses u otras, y los costos de venta en Panamá están por las nubes. Cuando un medicamento para curar una enfermedad o mitigarla cuesta 40 y 50 dólares un pequeño frasquito y el sueldo es
solamente de $300 al mes, ¿qué podemos esperar? Sino una expectativa de desesperación, de angustia y de muerte a plazo para un ciudadano que esté sufriendo problemas de salud y que no haya cómo procurarse esa salud, porque no siempre hay en la Caja de Seguro Social de Panamá y en la Caja de Seguro Social de otros países, no siempre está esa medicina disponible. Entonces usted tiene que ir a una farmacia, evidentemente, y métase la mano al bolsillo, y es asunto suyo a ver si usted encuentra allí los $10, los 12 o los 20, pero lo que sí es real es que esos 10, 12 o 20 dólares que usted invierte en un frasquito de medicamentos es vital para la alimentación y el bienestar de su familia, para tener alimentos, luz, agua y servicios básicos que muchas veces no alcanza o no el panameño y el latinoamericano o el hombre del tercer mundo no logra pagar. Por último, digamos que hay una última crisis, y esta es la primera parte de nuestra intervención, y es la crisis geopolítica mundial. Cuando hablamos de crisis geopolítica nos referimos a una escalada militar, es decir, a una marcha del mundo hacia la guerra. Nunca han habido tantas guerras en el mundo como durante los últimos 20 años para acá. Hay tantas guerras, tantas amenazas de guerra, el mundo está tan desestabilizado que nosotros pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial o después de la guerra de Vietnam el mundo iba a escarmentar. No, hoy día al contrario, amenaza de guerra en el Golfo Pérsico y guerra nuclear, amenaza de guerra en la península coreana y será también de tipo nuclear, amenaza de guerra en el Medio Oriente, y no es que amenaza de guerra, es que la estamos viviendo. Ya, y una lista de por lo menos 69 países que se han elaborado ya y que son candidatos a una invasión, a una agresión, ya sea porque tienen muchas materias primas que son necesarias a los imperios, o ya sea porque son países que están experimentando cambios sociales de carácter estructurales, o más bien yo diría cambios sociales de carácter humano. Me gusta hablar más de lo humano que de la estructura, etc. Pero esa es la realidad triste que estamos viviendo en este mundo. Dentro de breves instantes estaremos nuevamente con ustedes para entrar en materia, en vivo, lo que está sucediendo en el mundo árabe, pero era muy importante antes hacerles una especie de cuadro sinóptico o hacerle un análisis contextualizado, ya bien resumido, bien apretado, de la gran tragedia del mundo, para que entonces usted sepa por qué existen guerras y por qué está viviendo el mundo árabe lo que está viviendo, y dentro de algunos minutos estaremos con ustedes nuevamente.